permiso. Adelante, Hola, hermanita. pastora, ¿cómo Hola. está? Bien, ¿y ustedes cómo Qué están? bueno, muy, Que muy el Señor les bien. bendiga por llegar a mi casita. Venimos a invadir su espacio. Ya, hagan lo que quieran. ¿No? Cuéntenos, ¿qué estaba haciendo? Haciendo el almuercito. Ah, qué Para rico. ¿Y qué almorzar. habrá hecho de comida? Un purecito por ahí, con un gallo de... Qué bueno, nos alegramos de estar aquí con usted. Ay, gracias. Queremos contarle que queremos saber más de su historia con nuestro pastor Héctor. Así Ya. que pongámonos cómodos y comenzamos esta Ya, entrevista, ¿ya? Ya. Ya, pastora Norita, lo primero que queremos saber, ¿cómo fue que usted conoció al pastor Valenzuela? ¿En qué Sí, lugar? ya. ¿A qué edad? Así que cuéntenos Ya, usted. en el campo, En el campo. en la colonia Lautaro. Ya. Allá lo conocimos, también nosotros éramos de otro lado, de Croque, en el campo que teníamos. Y los trasladamos al lado, cerca de ellos. Entonces, antes no había vehículos, no había nada. Me recuerdo que todo de a pie, y llevábamos chancho, llevábamos ovejas, animales, las aves, todas caminando, todo. Ya. Y los íbamos y ellos vivían cerca de su la casa. calle, cerca de la calle, Ya. tenían su casa. Y cuando vieron el grupo, y nosotros éramos hartas niñas, íbamos, parece que algo de 8 niñas, Ya. sí, porque hombres varones fueron como 7, así. Y ellos eran 2 hombres, Juan Valenzuela y Manuel Valenzuela. Entonces ellos salieron al encuentro porque nosotros íbamos pasando con todo el grupo, con los papás, sí, a donde los íbamos a vivir. Así que ellos dieron la pasada porque tenían perros, unos perros grandes, haciendo callar los perros Ya. para que pasáramos nosotros, y nosotros los pegamos una mirada más o menos y pasamos. Pasamos y ellos espantando a los perros y todo. Al otro día llegaron allá. La siguieron. Sí, a ver la gente que llegó nueva a ese lugar. Ya. Y ellos eran evangélicos, nosotros éramos católicos. Nosotros teníamos la Virgen del Carmen y la llevábamos ahí también, la Virgen del Carmen. Éramos católicos, mi mamá rezaba la novena del Carmen, y también hacía, como le dijera, que ya se me olvida, rezaba la novena del Carmen, venía a pagar manda, todo eso lo tenemos que hacer nosotros. Ya. Rezar el rosario, todo, muy católico. Y ellos eran evangélicos. Y ellos llegaron con la mamá, también que ella era evangélico y que éramos nosotros. Y ella le dijo, nosotros somos católicos y nos deseamos otra religión. Entonces ya ellos se fueron, al otro día estuvieron acá otra vez. Volvieron a la casa, volvieron. Ya. Y ahí empezamos a conversar, y nosotros nos gustaron los chiquillos, de acá, nosotros igual, y que mamá, que hagamos amistad, que más que una religión. Así que vinieron ellos, pudimos hacer una reunión, entonces ya le dijimos nosotros, ya el día miércoles no hay trabajo, vengan a hacer una reunión. Ya ellos trajeron una guitarrita y empezaron, pero los asustamos cuando estaban orando, porque nosotros no veíamos que estaban con papel, nada, ¿Ya? y oraban tan fuerte y nosotros todos asustados, ya lo arrancábamos. Entonces, lo asustó un poco, yo les cuento cómo fueron las cosas, porque quieren saber. Entonces, ya, como le digo, lo asustamos, la chiquilla no dijo para que fueran locos. Entonces no le gustó. Él tocaba muy fuerte, o sea, hablaba muy fuerte y decían aleluya y todas las cosas. Entonces ya nos quedamos, cantaron, leyeron la palabra, le dieron la oportunidad a mi mamá y mi mamá luego rezó, porque ella no sabía hacer otra cosa. Ya. Ella rezó. Y ya la abuelita Sabina le dijo, yo la quiero mucho y yo sé que usted va a ser una cristiana. No, le dijo mi mamá, si soy cristiana. Sí, le dijo, pero es católica, no es seguidora de la palabra de Dios. Y usted le dijo, adora a los santos. Y no se adora a los santos. Entonces nosotros queremos que se salve. Ese es el deseo de nosotros. Y que ya que llegó esta familia aquí, nosotros éramos hartos, éramos 12. Y así que vinieron después a hacer reunión otra vez.
Y usted lo seguía viendo. Y claro, lo seguíamos viendo. Conversando. ¿Y qué fue lo que la cautivó del pastor Valenzuela? La juventud, claro que lo encontraba que era delgadito, flaquito. ¿Ya? Estaba joven también. Ya. Entonces, pero me gustó. ¿Le gustó? Claro, y yo también. Entonces, por ahí seguimos. Y ya el evangélico se entró más, pues ya después fuimos evangélicos todos, pues. Ya yo no miré católico, no miré nada, ni rezamos tampoco. Tenemos que rezar la novena del Carmen cuando no sabíamos el rosario y más con el palo lo daba en la cabeza. Y teníamos que aprenderlo. Entonces, y en el evangélico no pasaba eso. Claro. No se enojaban los papás, sino que todos orábamos, ya sabíamos orar, sabíamos los coritos, sabíamos cantar. Había se iba a hacer reunión en una parte donde se juntaban, ¿Ya? como en el campo se juntan así como en el campo. Y ahí había una señora que ella estuvo acá en Lautaro también, y ahí hacían cultitos y ahí íbamos nosotros. Tenemos que pasar una pesadilla que se nombraba, y ahí llegábamos, pero todos contentos, cantando, sabíamos la alabanza, felices y contentos. Qué bueno. Y así empezamos, y llegó el pololeo. Llegó el pololeo. Y yo me casé muy joven, Ya. muy joven, porque antes en el campo era así, pues. No había estudio, no había nada, que uno iba a la escuela campesina y íbamos en la mañana y allá las profesoras nos mandaban a cocinar, era como, usted no es profesora, me enseña a mí. Entonces ella tenía casa. Entonces ordenaba su casa y los daba una tarea y no los daba nada. La mamá tenía que enseñarle. ¿Qué era lo que a usted le gustaba del pastor Héctor? Del pastor, su carita, era bonito. Era flaquito, como le digo, pero después le engordó y su servicio militar. Y me gustaba cómo fue. Y así, pues, hasta que ¿Era llegamos. cariñoso con Era usted? cariñoso. No, y a la primera vista. Amor a primera vista. Amor a primera vista. Así no tuvimos problemas. Sí, problemas, entre por los problemas de casado también hubieron cosas así, pero pocas. ¿Y usted a qué edad más o menos se casaron? 16 años. Uy, súper joven. Y mi viejo tenía 20. Ah, él es mayor. Yo creo que más porque él era 9 años mayor que yo. Ah, ya, había Claro. alta diferencia. Claro, había un poco de diferencia. Y los casamos. Después llegó Rolando con los 2 años. Después llegó la Leo. Después llegó Andresito, pero a lo mucho. La Ibe. Ya. La Ibe. Y ya ahí me estanqué hasta 20 años. A los 20 años vino a llegar Andrés. Qué bueno. O sea que son hijos del fruto del amor. Del amor, hijo del fruto del amor, sí. ¿Y usted qué edad tenía cuando comenzó a saber que se acercaba el tiempo que iba a ser llamada al ministerio? Yo tenía Más o menos. como 38 años tendré tenido yo, claro. Y yo estaría como 6 meses, estaría o menos, sin responderle a mi viejo, pero yo, toda la familia, o sea, todos los hermanos, los pastores que llegaban, yo los atendía porque tenía mi casa grande Ya. y tenía pensionista, tenía hartas camas, así que la gente que me llegaba tenía cama y los atendía bien, pero que no me dijeran pastora. ¿Le gustaba recibir hermanos? Me gustaba recibir hermanos, sí. Y en eso yo le ayudé, le cooperé en eso, porque se sintiera bien, pero no se sentía bien porque él, antes de llegar, tenía que decir no le digan pastora, porque se va a enojar. Usted no quería, No quería, claro. Usted te nos contaba en qué momento usted recién aceptó el llamado de Dios. El momento... ¿Cómo fue que el Señor se lo dijo a usted? Cuando me trajo la mesita. Cuéntenos ese sueño que no... Claro, fue un sueño que tuve, una revelación de Dios, creo yo, que bajaba alguien y me traía una mesita muy linda y me la presentó aquí. Y me puso una Biblia con letras doradas, la abrió y me dijo, este es tu lugar. De hoy adelante tienes que seguir las Dorcas, si no la huasca viene. Y me dio un dolor tan grande y desperté llorando. Y se fue, nada más. Y se fue. Fue día jueves, no recuerdo, porque el día domingo había reunión
Y yo me paré, di gracias al Señor y le dije a las hermanas que el día miércoles teníamos clase de Dorcas, a las 2 de la tarde lo juntábamos. Ya. Ese fue cuando el Señor me tocó. Cuando usted lo aceptó. Lo acepté al Señor, porque yo no miré nada después. Después me decían, pastora, no estaba ni ahí. Yo la recibí a la hermana y estaban todas contentas, como le digo, la iglesia fue algo maravilloso. Llegaron todos los hermanos que se habían ido, porque los hermanos pensaban que yo no iba a ser pastora, decían las cosas van a andar mal, entonces nos vamos. Fue linda la forma así en la que Dios se lo demostró. Es que me lo demostró. Sí, fue una forma muy linda. Y usted, Sí. Antes de ser pastora, ¿qué rol cumplía en la iglesia? ¿Era corista? Corista. ¿Y qué tocaba usted? Tocaba guitarra. Y mi hija tocaba guitarra, la Ibe, la Leo guitarra y mi hijo tocaba el acordeón. Ya. Sí, y de los demás coristas. Qué bueno. Sí. No sabíamos esa faceta de usted, que era guitarrista. No, era guitarrista. Me gustaba. La guitarra la hacía hablar, ¿para qué voy a decir? La hermana sabe, pero después se olvida uno y como que ya no tiene el mismo deseo de tocar, ya porque a mí me duelen los huesos. No veo bien. Entonces ya para la postura, para todo, Claro. el final sí que no, digo yo que era, pues yo sabía afinar. Ya. Llegaba yo a mi coro, a la iglesia, porque yo estuve como 2 años en el coro. Ya. Después me sacaron del coro, porque yo tenía que estar con las hermanas Dorcas, con la iglesia, me sacaron del coro, Ya. por orden del pastor Chávez, mi obispo Chávez. Cuéntenos, ¿qué sintió cuando los hermanos la comenzaron a llamar pastora por primera vez? Cuando ya Como tomó cuando tomé ya esa gratitud, ese gozo que me entró cuando el Señor me habló, no fue cualquier persona, fue Dios. Yo ya no sentí nada de alegría cuando hermanos me decían pastora, es como que me dijeran que el Señor la bendiga. Claro, me sentí bien y lo abrazamos. Para que le cuento el día cuando yo acepté al Señor y le dije que aceptaba al Señor y le conté la relación que había tenido y fue maravilloso. Qué lindo. Para mí fue maravilloso y que el Señor me perdonara por lo que yo había hecho yo, rechazarlo. Y el Señor tomaba a la hermana y me hablaba y yo no quería. Mi hermana Blanca Ramírez, que ella ya para descansa, y la que más me llegaba y me decía, se ríen los demás, me decía las demás, porque usted no quiere seguir adelante. Pero después cuando vieron el grupo y vieron las Dorcas, cantábamos adelante y el poder de Dios se manifestaba adelante. Y empezaron a llegar hermanas Dorcas, salíamos a predicar, pero no las Dorcas, nunca prediqué con las Dorcas, predicábamos hacia afuera nomás, predicaba. ¿Y en qué lugar físico se encontraba el templo cuando ustedes tomaron el pastorado? ¿En el mismo lugar donde sí, estamos en ahora? el mismo lugar donde estamos. Ya, era más pequeño. Es más pequeño porque el pastorario había recibido él y lo habíamos ayudado y hemos hecho un templo de donde está la puerta, ¿Ya? de ahí para allá lo habíamos hecho, que ustedes conocieron. Sí. Y nosotros la agrandamos para acá, después. Ya. Esa parte la hicimos nueva, y más alta, la enaltamos. Eso hicimos nosotros. ¿Y cuál fue el evento más grande que desarrollaron en el tiempo que ustedes estuvieron como pastores? Fue el encuentro de Dorcas que le digo yo que se hizo en la iglesia, que fue mucha gente la que llegó, pues fue vigilia. Ahí fue maravilloso, maravilloso. Y después fue un desfile que hubo de los jóvenes, fue un desfile muy grande, también se hizo acá. Qué lindo. Y después empezaron los encuentros que le tocaba a otra iglesia, después ya sacábamos números a quién le tocaba. En vez de caíamos nosotros, en vez de otra iglesia, y así. Ustedes junto al pastor Valenzuela tenían planes de poder construir un nuevo templo, Sí, de agrandar. sí. Cuéntenos eso, ¿cómo fue? Ya. ¿Cómo se dio? ¿Cómo se dio? Fue yendo a Victoria a un encuentro de Dorcas, invitada allá. Ya. Y vimos esto porque nosotros decíamos, si demoramos en hacer la iglesia,
la que entonces le vivía en la Casa Azul, que en la Casa Azul la conoce también Sí, allá. sí. Allá destinamos a hacer las reuniones porque era grande la casa. Ya. Pero si demoramos, ¿cómo lo hacemos? Y fuimos a ese encuentro de Dorca y estamos, y yo me fijé, porque en todos lo andábamos fijando nosotros, porque nosotros éramos la entusiasmada que para la De arreglar iglesia. el templo. Claro, el templo. Entonces, y salimos a mirar, en Pastor estamos construyendo, dijo, haciendo cosas, todo, habló ella, lo que ella estaba haciendo. Entonces, ¿y cómo lo está haciendo? La estamos haciendo por fuera. ¿Cómo por fuera? Venga a verla. Fuimos a verla y todas las hermanas salieron y la vimos que están las vigas, todas las vigas por fuera. Está solo por fuera construida. Por fuera y la iglesia está adentro. Ya. Ya, así la vamos a hacer nosotros también. Pensé, así lo hacemos. Y veníamos en el bus después conversando. Así lo vamos a hacer. Venían entusiasmados. Entusiasmada totalmente. Entonces ya llegamos acá y le dijimos al pastor, vamos a empezar así, pastor, para que usted ordene sus oficiales. Ya. Así que ya yo le dije, yo voy a salir a buscar ayuda. Me fui donde un Carlos Gutiérrez, que fue, estudió él junto con mi hija, con la Leo. Ya. Y ahora es una persona rica, él que trabajó muy bien y Le fue bien. le fue bien en todo. Entonces fui a hablar con él, pero me costó un mes porque no se encontraba. Todas las mañanas al viento, en la tarde al agua, esperando. De repente llegó, como al mes llegó, Ya. y era de pedir ladrillo. Ya estábamos comprando cemento, ya yo da 3 bolsas, otros 3 bolsas, 4 y así. Ya estábamos haciendo lo que el redil abajo. Y gastamos harto ahí en eso. Pero él la íbamos a hacer de ladrillo. Entonces teníamos los ladrillos. Y me dio él como 2000 ladrillos. Conversé con él, ya me dijo, ni un problema. Yo le doy, me dijo, el 2000 ladrillos, si le falta, viene a buscar más. Le voy a dar los fierros también. Pero él se fue a Estados Unidos. Ya. Y cuando me dio los ladrillos, no me dieron los fierros ni el cemento para construir porque él no estaba. Y había dicho de los ladrillos. Así que, no, claro. Y después llegó él. Ya. Y yo me supe que llegó y me fui. Me dio 60 bolsas de ¿cómo le dijera? De cemento. De cemento. Y ya llegaron los ladrillos, empezamos ya, se terminó abajo. Y ya empezaron a tirarse para arriba con los fierros, compramos los fierros. Y empezaron a construir. La IBE tenía pensionistas y un día le hicimos una comida a los pensionistas ¿Ya? acá y ayudaron, eran maestros, ayudaron toda una parte. Qué bueno. Pusieron los ladrillos, todo, hasta que llegamos arriba, las ventanas, todo, y empezamos los fierros para arriba. Y teníamos 9 millones de pesos. Teníamos ya listos ya para empezar la construcción. Ya. Y lo buscamos un maestro. Y el maestro nos pidió la plata para comprar todos los materiales que faltaban. Y resulta que el maestro se dio la plata. Lo hizo un poco de fierro, como lo vieron ustedes, cuando el pastor León llegó, todo lo que había, que eran unos fierros que habían la mayoría de los fierros, todos los que va arriba, que yo no sé mucho de esas cosas, pero todo eso estaba arriba, ya estaba con los fierros, todo eso estaba ya listo. Y lo llevó la plata, hizo un poco nomás de fierro y nada más, gastaría unos 2 millones, más no gastó. Y lo demás se lo llevó. Y si no, el pastor León no había llegado a trabajar. Y eso fue un proceso difícil. Un proceso muy difícil que tuvimos. Porque reunir 9 millones. 9 millones ya, hicimos un bingo en el toque. Ya. Ese lo dejó como 2 millones y tanto. Claro, y todo con cooperaciones. Sí, trabajamos mucho. Entonces, gracias mi Señor, que a la hermana Dorca y al deseo de nosotros cuando salíamos, ¿Ya? porque mi viejo ya le había dado una trombosis a él, la primera. Ya. Entonces ya no tenía tanta fuerza como para decir, yo voy a trabajar, porque antes él lo hacía, los baños, él lo hacía, y con los hermanos, pero después ya no lo pudo hacer. Trabajaba así, daba la idea, todo, y empezamos y hasta ahí llegamos.
Y de ahí nació la idea de comenzar a construir el nuevo templo. El ¿cierto? nuevo templo, ahí sí fue la idea de tener el nuevo templo por el motivo de que había muchos hermanos y la iglesia Se hacía sí, pequeña. pequeña, muchos hermanos muertos, que hay ya ancianos que pasaron por el templo, que pasaron por esa oportunidad, que también cooperaron, fueron. Y pastora, usted cuéntenos, ¿qué fue el proceso, situación que lo llevó junto al pastor Héctor a terminar su ministerio? A dejar que otro pastor viniera. Sí, a terminar fue fue que ya no podíamos hacer nada. Ya. Yo ya también tenía edad. Tenía que haber sido, ¿cuánto que está el pastor acá? Hace 8 años. 8 años. Sí. Ahí yo tengo 81. Tenía que tener como 72 más o menos. Ya tenía edadita, cuidando a mi mamá, como le digo, a mi hijo, a mi viejo que ya le había dado otra trombosis. Ya estaba enfermito, llegaba, pero con burrito a la iglesia. Pero llegaba. Entonces, un día conversando, dándole matecito, cuando de repente le vino de nuevamente la segunda trombosis. Quedó sin habla. Estuvo hospitalizado y allá conversamos, después mami, ¿qué íbamos a hacer? Y de ahí las chiquillas empezaron ya, ellas no se dejaron, porque la Ibe nunca se dejó, ni la Leo, de seguir adelante, hasta que llegara otro pastor, a levantar la iglesia. Ellas fueron mi brazo derecho, mi chiquilla. Ahí fue cuando ustedes decidieron que ya no podían Que seguir. ya no podíamos seguir por el motivo de que teníamos mucho trabajo y yo salía a visitar a los hermanos, hasta 5 hogares visitaba en un rato, que hasta los 11, no había 11, no había nada porque había que pasar a donde otro hermano. Empezamos allá donde la hermana Pilar, donde la hermana Rosita, donde el hermano Pedro, y llegábamos acá donde otra hermanita que también se murió. Llegamos y ya cuando me venía a la casa solamente era dar 11, cambiar paño y ir para la iglesia. Yo estaba como agotada. Era demasiado trabajo. Era demasiado trabajo. Entonces yo le dije a mi viejo, usted así como está, me dijo, no quiero, me dijo, entregar la iglesia, los hermanos, no sé qué pastor va a llegar, porque en Perquenco ya habíamos entregado, Perquenco lo entregamos primero. Ya. Entregamos primero al pastor Pulido. Entonces le dije yo, me dijo él, por eso no me gustaría, me dijo. No, le dije, por las niñas, las chiquillas conocen al pastor León, Marcelo León, y dice que sería un buen pastor. Predica muy bonito y eso es lo que interesa, que predique bonito para que las almas lleguen y entonces la iglesia avance, no se detenga. Así que ya dijo él, bueno, hagan lo que quieran. Y que tiene que haber sido triste para él porque llevar tanto tiempo frente a la obra. Sí, se decayó. Debe ser triste se dejar eso. Sí, se decayó, mucho se decayó. Hagan lo que quieran porque ustedes son las que están en pie. Y ustedes son las que están avanzando, me están ayudando. Entonces, hagan lo que quieran. Ya le dije a la chiquilla, hay que hacerlo. Y así fue el día cuando llegó mi pastor Marcelo con su familia. Con el pastor, con mi obispo, que fue este otro obispo ahora, se había cambiado de obispo. Ya murió mi pastor Chávez y eligieron al pastor Ulises. Y él vino acá. Ya él habló conmigo, mi pastor, y yo le dije, mire, todavía no conozco yo al pastor. Y de ahí llegaron, sí, por los de Temuco llegaron, ¿se recuerda usted? Estaba la iglesia, pero llena, repleta, y todos pensaban, y Daniel que le ayudó, Daniel fue el brazo derecho de la chiquilla. Él, porque los oficiales y los hermanos no querían nada. Cuando yo hablé, que yo hablara, que no quisiera, que no rechazaran. Y yo tuve mi oportunidad. Pero antes yo había visto a la pastora. Entonces me tocó el encuentro de Dorca a mí, acá. Acá en Lautaro. Aquí en Lautaro. Ya. Entonces, en una ella andaba con un niñito chico, que fue el Simón, un chiquitito. Entonces se sentó así ella. Y yo le dije, ¿usted es pastora? Le dije yo, porque para pasarle adelante, porque llegaron todas las pastoras. No, yo no soy pastora. La pastora mía es la pastora Graciela. Y ella ya, todas adelante. Y anda las pastoras adelante como para empezar el servicio. Yeah.
le dije yo, pero va a ser pastora. Así se me fue. Pero va a ser pastora. Le dije. Y ese fue no le puedo contar lo que pasó, pero eso fue que le salió en ese cuento. ¿Y cuál fue su pensamiento al ver cuando ya nombraron pastor al pastor Marcelo y pastora María, que eran tan jóvenes que iban a seguir con la obra? Claro, ahí yo les dije, pues yo en mi oportunidad, yo les dije que yo realmente con dolor sentía entregar, porque las hermanas estaban todas llorando, por las hermanas Dorcas. Entonces sentía entregar porque mi esposo, él ya no podía avanzar por motivo de su enfermedad. En mi oportunidad, entonces nosotros por eso entregamos. Hay hermanos que están amargados, son los oficiales. No querían nada que nosotros entregáramos. Y bien el pastor como estaba, y que habían hermanos en la iglesia que podían ser pastores. Entonces nosotros, que lo que pasó con nosotros, no queríamos que de ahí saliera uno, que saliera de fuera. Entonces yo le dije que la obra era del Señor. Y el Señor, Él iba a hacer y a traer el hombre y lo trajo. Y yo quiero ver cuáles son. Ya el obispo le dijo, pónganse de pie. Se puso de pie con toda su familia él, y le dije el aplauso. Le dije el aplauso. Me gustó al pie del pastor. Como que me tocó, ¿sabe usted? Yo estaba con tristeza y emoción por recibir otro pastor porque yo me sentía cansada. Me sentía cansada con mi enfermo, me tenía que batallar tanto, entonces me sentí bien. Muchos hermanos que no están contentos, pero tienen que alegrarse porque hoy día se recibe un pastor, le dije yo. Y ese pastor, y así hablé muchas cosas que tenía que decir, y le dije yo no conozco al pastor, mis hijas lo conocen, pero yo quiero conocerlo. ¿Qué me va a decir mi Señor? Y ya le dijo, párese, le dijo al pastor, al obispo, dijo, arriba. Y mi pastor se paró con su familia. Entonces, no quedó nada más. Yo cuando lo vi, a mi pastor que era joven, entonces queríamos un pastor joven, porque un pastor joven que trabaje, nosotros ya no podíamos trabajar. Ya se me hacía mucho frío, me dijo, no ir a la prédica. Yo tampoco ya podía ir porque estaba con el dolor de hueso, no estaba bien tampoco. Entonces, y le dije que era muy bienvenido, pero que él tenía que trabajar en la obra de Dios, querer a los hermanos. Y ahí le dije todo lo que... Fue un proceso muy difícil, pero a la vez igual fue una ayuda para ustedes. Claro, sí. Y ya me llamaron a mi pastor adelante. Fue ungido en la misma iglesia. De pastor probando. Seguido. Y así se fue para arriba. Usted nos comentaba hace minutitos atrás, cuando llegó el pastor León, continuó la obra del templo, ¿cierto? Sí. Y terminaron la estructura por fuera llegó el momento en que tenían que desarmar el templo que estaba adentro. Sí. Y nosotros queremos saber cómo fue cuando usted con el pastor quizás fueron a ver cuando desarmaban la iglesia. ¿Cuáles fueron los sentimientos que ustedes sintieron? Lloramos, estaba la Sonita, estaba mi viejo, estaba la Leo, la Ibe, casi la juventud, porque el pastor avisó que la iglesia se iba a tirar abajo. Ya la tenían toda ahí como lo hicieron ellos, ya tenían maestros, y estaba arriba ya terminado, por los lados estaba con los ladrillos, le habían puesto cemento por dentro, y la iglesia se va a echar abajo. Así que llegamos todos cuando la tira la iglesia. Cayó abajo toda, abajo cayó. Y empiezan a llorar la Johnny, todo llorando, porque también fue una partecita del pastor Arias que había hecho él. Claro, entonces se lloramos. Fue triste, fue emoción, pero a la vez alegría porque teníamos el templo grande y quedó el templo grande. Sí, y empezaron a sacar la madera aquí donde la iba, llenaron con madera, el zinc, todo, porque se le puso zinc nuevo, todo. Sí, claro. Yo recuerdo esa vez que los hermanos agarraron las murallas y la empezaron a tirar abajo, todo. Y sí, fue una parte igual que habían varios hermanos viendo y estaban todos muy emocionados. Sí, así fue. Pastora, como ya última pregunta, ¿cuál es su deseo en este nuevo aniversario de nuestra iglesia, para la congregación, para la iglesia? Para la iglesia ahora.
el nuevo deseo es mío de que se haga, pero que la iglesia esté en comunión, que ojalá lleguen todos los hermanos que andan afuera, los hermanos que andan tristes, llamarlos y que buscarlos, que primeramente estén los hermanos todos en la comunión y ese aniversario que sea maravilloso, el deseo nuestro, todos cooperar para hacer un buen aniversario de nuestro templo, porque está bonito. Sí. Y estamos en la iglesia caminando, tenemos orgullo, no orgullo de material, sino orgullo espiritual para Dios, porque estamos contentos porque tenemos un templo grande, que lleguen almas, que llegue eso nuestro deseo. Así que muy bienvenida aquí las niñas que trabajan al Señor, que nunca se olviden que la salvación es grande, es algo muy hermoso que lo espera el Señor, aunque suframos en esta tierra, pero un día vamos a gozar con el Señor, que eso es lo importante. Ya, mi pastora, entonces nosotras ahora nos despedimos y Ya. agradecemos por este tiempo. Ya. Harto tiempo le hemos quitado Y de no, su vida. hombre, alabando al Señor y hablando de las cosas Sí. de Él y diciendo verdades, Claro. porque Claro. el Señor de eso se agrada, Sí. que digamos lo que pasó, cómo fue todo. Y Es agradecemos el lindo testimonio que usted nos ha contado, que construyeron junto a nuestro pastor Sí, Héctor. sí. Antes de usted igual venía otra historia de nuestro pastor Arias, Arias con su sí, esposa. claro. Y es una historia que hoy en día nosotros como aniversario podemos conocer y son historias que nos ayudan a seguir también Claro, en el Evangelio, claro, que nos eso. ayudan a aumentar Sí, nuestra fe eso, sí. y decirle que le amamos mucho a usted. Yo también las amo mucho, Y a que todas las agradecemos. niñas las quiero, y cuando las veo en la iglesia, mi corazón se alegra, pues, la juventud, cuando veo juventud en la iglesia, yo me alegro. Ya, mi pastor. Ya, Muchas gracias entonces nuevamente por este tiempo y que Dios la bendiga mucho. ya, muchas gracias.